¿Te has preguntado si has perdido la perspectiva de cuándo debes confrontar y cuándo debes pasar por alto una ofensa? Hay asuntos que necesitan ser confrontados, pero hay algunos que simplemente necesitan ser pasados por alto. Déjalos ir. No hagas un caso federal del mismo. El problema es que tenemos una tendencia a confrontar los pecados que debemos pasar por alto y pasamos por alto los pecados que debemos confrontar. Sencillamente perdemos la perspectiva. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora del libro En Busca de Dios, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 4 de noviembre de 2025. Ayer escuchamos sobre el peligro de la amargura y comenzamos a ver el remedio, el perdón. En una ocasión, Kim Wagner, una amiga de Aviva Nuestros Corazones, habló acerca del poder del perdón y nos gustaría compartir contigo un poco de lo que ella vivió. Nancy está aquí para introducir a nuestra invitada. Como ustedes saben, hemos hablado sobre el daño enorme que la amargura puede provocar y cómo puede sencillamente apoderarse, envenenar y contaminar el medio ambiente a nuestro alrededor. En cambio, el perdón tiene un enorme poder de impactar de manera positiva a nuestro ambiente y traer resultados dulces y misericordiosos en las vidas de las personas. Kim, recuerdo una historia increíble donde pudiste ver el poder del perdón. Oh, sí. Mi esposo estaba predicando durante un avivamiento en una iglesia pequeña de un pueblo en el sur de Arkansas, en medio de un matorral de pinos. No parecía que hubiesen casas cerca de allí, solo una pequeñísima iglesia. Un domingo en la mañana había quizás unas 30 personas ahí. Era un servicio típico de una pequeña iglesia bautista del sur. Mi esposo predicó acerca de Mateo 18 sobre el siervo despiadado. Él habló de cómo la ofensa puede colocarte en una prisión de amargura y de cómo serás atormentado por tu amargura. Una pequeña señora, miembro de muchos años de esa iglesia, caminó hasta el frente y en quebrantamiento y en llanto confesó delante del cuerpo de esa iglesia que ella había estado pecando contra Dios por años y que se había mantenido en falta de perdón hacia un hombre muy conocido de esa comunidad. Él era un hacendado muy rico y ella lo había acusado por la muerte de su madre. Había varios cuestionamientos sobre la muerte de su madre y ella lo culpó como responsable de su muerte. Ella pidió a la familia de la iglesia orar por ella para que ella pudiera ir y pedirle perdón por la manera como ella lo había tratado, porque él era un hombre perdido y él sabía que ella era cristiana. Así que ella pidió a la iglesia orar por ella mientras ella iba al día siguiente a suplicarle que la perdonara. Pero desconocido para ella, mientras ella le estaba pidiendo perdón a este hombre, su esposo, quien era conocido como el borracho del pueblo, estaba al otro lado de la calle vendiendo sandías en la parte de atrás de su camioneta para poder conseguir dinero para comprar más licor. Él estaba sentado ahí vendiendo sandías cuando mi esposo y el pastor de la iglesia se detuvieron para hacerle una pequeña visita. Mientras ellos se acercaban, antes de que ellos ni siquiera pudieran comenzar a hablar, él se arrodilló y clamó a Dios por perdón pidiéndole que lo salvara. Él no tenía idea de lo que su esposa estaba haciendo. Luego él fue a su casa a almorzar y a contarle a ella lo que había sucedido, al tiempo que ella se aproximaba a la puerta para decirle que había estado confesando su amargura a aquel hombre al cual ella le había guardado resentimiento por años. Y ella pudo escuchar a su esposo gritando, llorando y alabando a Dios, aún antes de que ella ni siquiera se acercara a la puerta de la casa. Durante esa misma noche, la noticia de que esta mujer había ido donde el hacendado a pedirle perdón y la noticia de que su esposo, el borracho del pueblo, había rendido su vida a Cristo se había regado. Para esa noche había como 100 personas en el servicio de avivamiento. El espíritu de perdón comenzó a extenderse por toda la comunidad. Para la noche siguiente, el hacendado acudió y había cerca de 150 o 200 personas ahí.
El pequeño local de la iglesia estaba totalmente repleto. Las puertas estaban abiertas. El vestíbulo estaba repleto de personas. La gente estaba de pie. No tenían suficientes sillas para las personas. Y el hacendado rindió su vida a Cristo esa noche. Había una familia en la iglesia que por asuntos de una situación de adulterio se había separado. Esos esposos se unieron, enmendaron sus vidas y durante ese avivamiento su hijo arregló cuentas con Dios. En la actualidad, él es un misionero que nuestra iglesia apoya en Rusia. Hubo más de 1,500 personas durante toda esa semana que acudieron a escuchar los mensajes que se predicaban en esta pequeña iglesia. Extendieron el avivamiento por 2 semanas adicionales. El pastor quería ir más lejos, pero ya habíamos perdido una semana de clases en la escuela. Estábamos en el seminario. Finalizamos ese avivamiento 2 semanas después. No recuerdo exactamente cuántas personas. Fue un gran número de personas que aceptaron a Cristo como su Salvador. Las vidas cambiaron. Hoy todavía la gente habla de ese avivamiento y han pasado 25 años de eso. Y el avivamiento comenzó con una mujer que rindió su amargura, algo que ella mantuvo por años y que creía que estaba justificada en mantener rabia y falta de perdón hacia este hombre, un hombre perdido, e ir y pedirle perdón. Te digo que cuando ese espíritu de perdón fue liberado, fue maravilloso. Es tan cierto. Nunca te pareces más a Cristo que cuando perdonas. A medida que las personas perdidas veían el perdón en acción y veían la vida de Cristo obrando en aquella comunidad, Dios entonces se movió y obró de una manera milagrosa. ¿No es asombroso cómo la obediencia de una mujer al perdonar impactó a una comunidad completa? ¡Qué historia tan alentadora la que Kim Wagner ha compartido con nosotras! En ocasiones es apropiado confrontar a alguien que nos ha herido, mientras que otras veces es correcto simplemente pasar por alto la ofensa. Ahora, en ambos casos necesitamos perdonar completamente. Aquí está Nancy para ayudarnos a profundizar en esto. El tema del perdón es uno al que regresamos una y otra vez en Aviva Nuestros Corazones. Porque, bueno, es que lo necesitamos una y otra vez. Pero mientras pensaba sobre esta serie en particular, se me ocurrió que a menudo cuando hablamos de amargura, resentimiento o perdón, pensamos en términos de asuntos mayores, cosas que alteran tu vida, que son extremadamente difíciles de perdonar. Estoy pensando sobre algunas de mis amistades que recientemente han atravesado asuntos mayores, traumáticos. Un cónyuge cometiendo adulterio, un esposo asesinado, malversación de fondos, abuso, traición profunda. Estos son asuntos mayores. Y obviamente son áreas donde necesitamos lidiar con la amargura y con el perdón. Pero se me ocurre que no se necesita un asunto demasiado grande o de esa magnitud para destruir relaciones. De hecho, no son necesariamente esos asuntos tan enormes los que terminan destruyéndonos. Pudiera ser, pero más a menudo pienso que las relaciones se rompen o se destruyen, o por lo menos son dañadas, por heridas y ofensas relativamente menores. Ofensas que nosotros permitimos que nos hagan daño, en lugar de lidiar con ellas a la manera de Dios. Por ejemplo, alguien no te habla en la iglesia. Gran cosa. Pero ¿no es asombroso cómo podemos hacer de esto todo un drama? Nadie viene a visitarte en el hospital, o nadie llama para saber cómo la estás pasando. Tu suegra dice algo que hiere tus sentimientos. Todo tipo de insensibilidades, injusticias, y podemos vivir una vida con resentimiento, constantemente sintiéndonos ofendidos en temas que, en el contexto mayor de las cosas, no son del todo tan significativos. Y es que el peligro es que tenemos expectativas en esto de las relaciones. Pensamos que nos merecemos más. Somos dignos de más. La gente debe tratarnos más amablemente, especialmente dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras relaciones familiares. Y cuando esas expectativas no son cumplidas, ¿qué pasa?
enojo, resentimiento. Algunas veces comienza solamente como una herida que arde lentamente, pero esas brasas se remueven y en última instancia se convierten en una llama de amargura y de enojo. Ese tipo de herida abrasadora relativa a asuntos cotidianos es letal en un matrimonio. A tu esposo se le olvida tu aniversario, él no se percata de algo especial que hiciste por él, y el hecho es que la mayor parte de las veces la gente ni siquiera se percata de que nos ha hecho daño. Y estamos ahí pensando, él quiso herirme. Él se sentó toda la noche y planeó cómo me podía herir. ¿Sabes? Existe la posibilidad de que no fue así. Existe la posibilidad de que él ni siquiera sabe cómo te hirió y de que no hubo ninguna intención. Y es por esto que necesitamos aprender a pensar de manera positiva sobre las personas, asumir lo mejor de otros. Pero independientemente de su intención, tal vez ellos sí tenían esa intención. La pregunta es, ¿haré un caso federal de esto? ¿Vas a hacer un caso federal de esto a destruir potencialmente tu matrimonio o lo vas a dejar pasar? Aprende a vivir con eso. Aprende a hacer concesiones a personas que no son perfectas. Es un mundo pecador, somos seres humanos defectuosos y vivimos con seres humanos defectuosos. Una amiga me dijo recientemente, mi esposo es un desastre, hay regueros por donde quiera. Y esta mujer no es así. No es asombroso cómo los opuestos a veces se atraen, pero ella dijo, acostumbraba a volverme loca hasta que finalmente determiné que yo no estaba dispuesta a perder nuestra relación debido a sus pilas de desorden. Ella dio un paso atrás y obtuvo una nueva perspectiva y dijo, no vale la pena que yo pierda mi matrimonio debido al desorden de mi esposo y a mi afán de tratar de cambiarlo, de corregirlo, arreglarlo o hacer de él algo que él no es. Ahora, no estoy alentando a los esposos a ser desordenados, ni a las esposas. Solamente estoy diciendo, si vas a tener una relación buena y saludable, tienes que aprender a pasar por alto algunas cosas. Hay una palabra de la cual quiero hablar hoy que pienso aplica aquí, y es la palabra templanza. Es una especie de palabra pasada de moda, pero es usada en el Nuevo Testamento. Templanza. Es una palabra que significa tolerancia, abnegación, paciencia cuando eres provocado. Habla de ser sufrido, de alta tolerancia en la adversidad. Templanza es una característica de amor genuino. Y vas a ver esa conexión a través de toda la Escritura. Por ejemplo, escucha estos versículos. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Amor y templanza. Proverbios, capítulo 10, versículo 12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Amor y templanza. Proverbios, capítulo 17, versículo 9. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. No vayas a decirles a tus amigos lo que tu esposo hizo. Estás separando a mejores amigos. ¿Quiénes son los mejores amigos? Tú y tu esposo. Ten la clase de amor que puede pasar por alto una falta que puede cubrir pecados. Primera a los Corintios, capítulo 13. El amor no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, o como dice ahí la Nueva Versión Internacional, no guarda rencor. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, algunos asuntos necesitan ser confrontados. Y hay bastantes pasajes bíblicos sobre esto. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, cuando tu hermano es sorprendido en alguna falta, tú, que eres espiritual, restaura a esa persona. Hay algunas cosas que necesitan pasar por el proceso de la disciplina de la iglesia. Hay asuntos que necesitan ser confrontados.
Pero hay algunos asuntos que sencillamente necesitan ser pasados por alto. Déjalos ir. No hagas un caso federal de ello. El problema es que tenemos una tendencia de confrontar los pecados que debemos pasar por alto y pasamos por alto los pecados que debemos confrontar. Sencillamente perdemos la perspectiva. Y permíteme señalarte un ejemplo en las Escrituras de este tema de la tolerancia. Es la historia de David, mientras era forzado a huir de Jerusalén porque su hijo Absalón se había rebelado contra su padre. Y mientras David estaba huyendo de Jerusalén, hay un hombre llamado Simei quien sale y públicamente humilla a David y a todos aquellos que están con él. Te pido que vayas al segundo libro de Samuel, capítulo 16, donde vamos a ver un recuento de lo que pasó allí. Al llegar el rey David a Baurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: «¡Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno!». Es al rey a quien él está hablando. «El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario». Este es un ataque injusto, feo, despiadado, injustificado. Simei está equivocado. Pero David y aquellos que están con él manifestaron dos tipos de respuestas muy diferentes a este ataque. Abisai es uno de los seguidores de David, uno de sus hombres que lo estaba ayudando, uno de sus asistentes. Y vemos en el versículo 9 que Abisai quería hacer justicia inmediata en este Simei. «Desquítate». Abisai le dijo al rey: «¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza». Ahora, puede que no lo digamos de esa manera, pero ¿no es esa la manera que respondemos instintivamente cuando otros nos hacen daño? Me las voy a desquitar. Yo me encargo de él. Y tenemos esa tendencia de hacerlo cuando la gente ofende a aquellos que amamos. Tomamos la ofensa para nosotros. Déjame ir y cortarle la cabeza. ¿Hacemos eso por medio de la crítica? ¿Lo hacemos hablando negativamente sobre esa persona? Lo hacemos por medio de la frialdad en el trato. Escucha bien, las mujeres lo pueden hacer negándole las relaciones sexuales a sus esposos. Y aquí estos hombres están tratando de devolver, de desquitarse, de vengarse. Han sido lastimados, han sido heridos, algo los hirió, de manera que dicen: «Espera a ver si te doy lo que quieres, justicia. Retribuye, córtale la cabeza». ¿Y cuál es la respuesta de David? Tolerancia. David dice en esencia: no tomes los asuntos en tus propias manos, deja que Dios trate con él. Y el rey dijo: si él maldice, y si el Señor le ha dicho maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? David confía en la soberanía de Dios en su vida. Él dice: he aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? En otras palabras, manténlo en perspectiva. Pudiera ser peor. Su propio hijo se está rebelando contra él. Así que él dice: ¿cuál es la gran cosa si este hombre de Benjamín se rebela contra mí? Tengo peores cosas ocurriendo en mi vida. No pierdas la perspectiva. Él le dice: déjalo tranquilo y déjalo que maldiga, porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Ahora, nos gustaría pensar que si decidimos tolerar, que de repente todos los Simeis de nuestras vidas desaparecerán. Pero la historia no siempre termina de esa manera. De hecho, en este caso, la tolerancia de David no detuvo el problema. En realidad, se tornó peor. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Se puede poner peor. La tolerancia y el perdón no necesariamente causan que esa persona de repente
se convierta en una gran persona piadosa en tu vida. Puede que no. Pero David confiaba en que Dios controlaría el alcance y la duración de esta oposición. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados y allí descansaron. Estaban agotados, estaban exhaustos. Y yo supongo que había muchas razones para eso. Una era justamente su razón primordial de abandonar Jerusalén, lo que el hijo de David les había hecho. Pero yo pienso que ese ataque continuo y vicioso de parte de Simei tuvo su cuota. Ellos llegaron cansados al Jordán. Algunas veces la oposición simplemente nos agota. Recibimos cartas de mujeres que están viviendo en hogares y en circunstancias donde día tras día tienen que soportar la mezquindad con un espíritu crítico, con personas que las minimizan y tratan de llevarlas hasta el límite. Hay personas así en este mundo y hay personas así en nuestras vidas. Y muchas veces nos agotamos de esto. Pero me encanta esa última frase en el versículo 14. No creo que me haya percatado alguna vez de ella antes de este estudio. Y allí David descansó. Él llegó cansado al Jordán y allí descansó. Permítanme decirles, Dios siempre proveerá un camino y un medio para que tú descanses, hasta en medio de tu lucha. Dios te va a dirigir hasta un Jordán. Puede que estés cansada cuando llegues allí, pero Dios te proveerá un camino para que tú encuentres descanso, aun si el mundo entero se haya volcado en tu contra. Unos capítulos más tarde, y no vamos a ir allí ahora, pero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, después que David superó la rebelión de Absalón, Simei regresó y le rogó a David por misericordia. Por supuesto, él sabía ahora que el rey había regresado. El rey le podía cortar la cabeza. Abisai una vez más dijo, ponlo a morir. Él maldijo al ungido del Señor. Pero, ¿qué hizo David? Una vez más fue indulgente. Extendió misericordia. Perdonó a este hombre que había pecado contra él. Él dijo, lo voy a dejar ir. No voy a hacer un gran asunto de esto. No voy a permitir que esto sea un problema. No voy a permitir que esto destruya mi vida. No voy a permitir que me quite el sueño. Para ponerlo en términos modernos, no voy a permitir que esta persona me provoque una indigestión. Voy a pasarlo por alto. Y te voy a decir algo. Si tú no aprendes a ser indulgente, si no aprendes a dejarlo pasar, vas a vivir con indigestión. Vas a vivir con esa revoltura constante en el interior. Tu esposo, tus hijos, tus padres, tus nueros, tus vecinos, tu jefe, tus compañeros de trabajo. Siempre habrá personas que son fastidiosas, irritantes y provocadoras. El amor verdadero tolera, pasa por alto, deja ir. David, habiendo cometido adulterio con Betsabé algún tiempo antes, sabía cuánto Dios lo había perdonado. Y es por eso que pudo perdonar, dejarlo pasar. Como dice la Escritura, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Quién es la persona a quien tú necesitas tolerar? ¿Quién es el ofensor que tú necesitas disculpar? Sencillamente, déjalo pasar. ¿Cuál es la ofensa? ¿Cuál es el asunto que ha causado que tú estés revolviéndote por dentro? Puede ser que tú hayas convertido un granito de arena en una gran montaña. Y si eres honesta, si puedes ponerte en la perspectiva correcta, tú dirás, esas pilas de desorden de mi esposo, no vale la pena que este matrimonio se pierda por eso. Pero quizás has llevado la afrenta a un problema tal que pudiera llevarte a destruir tu matrimonio. ¿Dónde necesitas tolerar? ¿Dónde tú necesitas ser más condescendiente?
Pídele al Señor que te dé la clase de amor que cubre sobre una multitud de ofensas. Nancy DeMoss Wolgemuth regresará en un momento para cerrar el episodio de hoy en oración. Espero que hayas podido identificar algún área en la cual necesitas poner en práctica la templanza. Si estás lista para abrazar la libertad que viene de perdonar y pasar por alto la ofensa, te animo a leer el libro de Nancy titulado Escoge perdonar, del dolor a la esperanza. Encuentra más información acerca de este recurso en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Una mujer que ha experimentado la libertad del perdón compartió su testimonio con nosotras. Escucha lo que ella dijo. Hace ya 7 años que el Señor en su gracia me alcanzó para salvación. Unos años más tarde conocí por medio de una hermana el ministerio de Aviva Nuestros Corazones y no puedo explicarles la bendición que ha sido para mi vida y mi caminar con el Señor. En el 2017, un grupo de hermanas empezamos a reunirnos para estudiar el libro En Busca de Dios y fue increíble. El Señor nos dio tanta convicción en áreas en las que nos sentíamos muy firmes o que quizás no prestábamos mucha atención. A mí personalmente me fortaleció de una forma que ni yo misma podía comprender. Justo cuando veíamos las lecciones de una conciencia tranquila y el perdón, descubrí una infidelidad por parte de mi esposo. Yo tenía meses viendo cómo el Señor me mostraba mi pecado y cuando llegó esta situación me sentí tan indigna de reclamar. En lugar de una guerrera de reclamos y drama interminable, mis sentimientos eran de dolor por mi esposo. Me angustiaba ver cómo había caído en adulterio y oraba para que fuera restaurado. Esto para mí era inexplicable. Aunque fueron meses difíciles, por la gracia de Dios asistimos a consejería, nuestro matrimonio fue restaurado y me atrevería a decir que más fortalecido que nunca. Doy gracias a Dios por este ministerio tan hermoso, por la intencionalidad de levantar mujeres y jóvenes contraculturales que aman la palabra de verdad y abrazan con gozo su diseño. Dios les bendiga. Espero que haya sido tan animada como yo al escuchar este testimonio. Me entusiasma pensar que en los próximos días podremos leer más testimonios de la gracia de Dios. ¿Quieres desarrollar amistades profundas y significativas? Entonces debes aprender a perdonar. Nancy retomará este tema el día de mañana. Y ahora ella regresa para cerrar en oración. Gracias, Señor, por ser tan increíblemente tolerante con nosotros. Una y otra vez y una y otra vez. Tú perdonas, tú eres misericordioso. Tú no nos juzgas como merecen nuestros pecados. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a reflejar tu corazón misericordioso en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras relaciones, especialmente en estos pequeños asuntos del día a día, a dejarlos ir, a ser tolerantes, a ser perdonadoras, como tú eres perdonador. Por el amor de Cristo nos has perdonado. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buscando a Dios juntas. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.